El Imperio Mongol fue un estado imperial que existió entre 1206 y 1368 después de Cristo. Fue fundado por Genghis Khan, 1167-1227, en la estepa de Asia Central y alcanzó a ocupar más de 23 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convirtió en el imperio de territorio contiguo más extenso de la historia. Llegó a ocupar la superficie de los actuales Corea, China, Afganistán, Persia, Asia Central, Rusia y el este de Europa hasta la actual Hungría. Antes de formar un imperio, los mongoles eran una sociedad de tribus nómadas y guerreras que, hasta el siglo XIII, se enfrentaban entre sí. Genghis Khan logró unificar a las diferentes tribus bajo su mando y enfrentarlas contra las sociedades vecinas, a las que fue conquistando hasta conformar un enorme imperio. A su muerte, sus hijos continuaron la expansión mongola y, en 1271 llegaron a completar su conquista de China y crear una dinastía imperial. El imperio mongol estaba gobernado por un gran Khan, que era un heredero legítimo de Genghis Khan y era aceptado por un consejo de líderes guerreros llamado Kurultai. El imperio estaba dividido en khanatos, que eran dirigidos por diferentes ramas de la dinastía de Genghis Khan. El imperio mongol tuvo un ejército fuerte y eficaz que era temido por los pueblos vecinos por su brutalidad y sus casi inexistentes derrotas. Sin embargo, dentro del imperio convivieron cientos de sociedades muy diversas, a las que el gobierno imperial permitió mantener sus costumbres y creencias religiosas. A cambio, las autoridades locales debían pagar tributo en especie y jurar lealtad al Gran Khan. Durante el siglo XII, los mongoles eran un conjunto de tribus que habitaban las estepas de Asia Central junto con pueblos de otros grupos étnicos túrquicos. Todas estas tribus eran nómadas y vivían en campamentos estacionales. Las condiciones climáticas de las estepas no permitían el desarrollo de cultivos, por lo que sus habitantes basaban su economía en la caza y la recolección. Cada tribu tenía su líder y se enfrentaban entre sí por recursos y el control de determinadas áreas de desplazamiento. A comienzos del siglo XIII, un guerrero llamado Temujin se convirtió en el líder de una de las tribus mongolas. En poco tiempo logró hacerse aliados y derrotar a las tribus enemigas, naimanos, merquitas, tártaros, keraitas y calmucos, entre otras. En el año 1206, los líderes de diferentes tribus se reunieron en un concilio en Burkan Khaldun y proclamaron la formación de una confederación mongola y le dieron a Temujin el título de Genghis Khan, gran gobernante. Desde entonces todas las tribus que quedaron bajo su mando fueron llamadas mongolas. Genghis Khan organizó a los guerreros de las diferentes tribus y los convirtió en un ejército. Además, creó una organización local, comenzó a cobrar un sistema de impuestos para administrar a las tribus confederadas y promulgó un código de leyes que estableció los castigos para los diferentes crímenes. Desde 1209, Genghis Khan se dedicó a liderar a su ejército en las campañas de conquista de los pueblos vecinos. Conquistó el reino Sisia, también llamado Imperio Tangut, que era uno de los 4 reinos en los que estaba dividido China en ese entonces. Entre 1211 y 1214, los ejércitos mongoles devastaron pueblos y ciudades del reino Jin, otro de los reinos chinos, y lograron conquistar parte de su territorio. En 1218, las tropas de Genghis ocuparon el Kanato de Karahitai y para 1223 habían conquistado gran parte del imperio joresmita, que se encontraba en el actual Afganistán y norte de Irán. En 1226, Genghis Khan ordenó a sus tropas continuar sus avances hacia el oeste en Eurasia mientras él regresó para atacar al reino de Sisia, que había traicionado su compromiso de entregar tributos y hombres para el ejército. En 1227, Genghis Khan murió por problemas causados en una caída que había sufrido 2 años antes mientras cazaba. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Mongolia para ser enterrado en un lugar secreto en la montaña de Burkan Khaldun. La leyenda cuenta que todos los que vieron el cortejo fúnebre del emperador fueron asesinados. Antes de morir, Genghis Khan estableció la división del imperio entre sus 4 hijos Jochi, Chagatai, Ogodei Tolui, y otros oficiales herederos. Además, decidió que Ogodei, su tercer hijo, lo sucediera en el cargo máximo de Gran Khan, con la aprobación del Kurultai, el Consejo de Líderes Guerreros Mongoles. En 1229, el Kurultai de los líderes mongoles confirmó a Ogodei como el nuevo Gran Khan. Ogodei estableció la capital del imperio en la ciudad de Karakorum y la rodeó con una muralla. Ogodei organizó a las tropas mongolas en 4 ejércitos para llevar a cabo 4 campañas militares con el objetivo de conquistar,
los territorios de Asia Central del otro lado de los montes Urales y del río Volga, donde se encontraban los principados rusos. Los territorios que quedaban del imperio joresmita, en la actual Irán, y Asia Menor. Corea, que había sido conquistada por su padre pero había iniciado una rebelión. El reino Jin, al norte de China, cuya conquista su padre no había alcanzado a completar. La expansión territorial del imperio mongol bajo el gobierno de Ögödei fue espectacular. La campaña de conquista del reino chino Jin fue liderada por el propio Ögödei, que también consiguió un éxito rotundo y logró imponer el control mongol sobre todo el norte de China. Además, la rebelión en Corea fue aplastada y los ejércitos enviados a Asia Menor lograron incorporar los territorios de Persia y del Cáucaso al imperio. La campaña de Asia Central fue dirigida por el general mongol Subotai, uno de los guerreros más importantes de Gengis Khan, y fue un éxito militar constante. En poco tiempo conquistó las tribus túrquicas de las estepas de Asia Central, los principados rusos, excepto Novgorod, y continuó sus conquistas hacia Occidente, Ucrania, Moravia, Polonia y Hungría. En 1241 el ejército mongol liderado por Subotai se encontraba en las puertas de la ciudad de Viena, cuando llegaron las noticias de la muerte de Ögödei. Cuando Ögödei terminó su conquista del reino Jin, abandonó el liderazgo militar, volvió a Karakorum y se dedicó a la vida de placeres. Su segunda esposa, Toregeme, intentó consolidar su poder, con el objetivo de lograr la elección de su hijo Guyuk como el próximo gran Khan. Ögödei murió en un accidente de caza y fue enterrado en Sungaria. Cuando Ögödei murió en 1241, Toregeme se convirtió en la regente imperial hasta que el Kurultai eligiera al próximo gran Khan. Esto era una costumbre mongola que nacía de la necesidad de que los líderes guerreros mongoles regresaran de sus campañas militares para poder celebrar el Kurultai y elegir al próximo gran Khan. En 1246, el Kurultai eligió a Guyuk como el sucesor de Ögödei. Sin embargo, 2 años más tarde Guyuk murió por enfermedad. Las luchas por la sucesión comenzaron a ser más intensas y fue recién en 1251 que Mongke fue elegido como el siguiente gran Khan. Mongke era nieto de Gengis Khan y el hijo primogénito de Tolui, el cuarto hijo de Gengis. Para consolidar su poder, Mongke asesinó a todos los parientes que podían intentar imponerse como gran Khan. Además, para poder continuar con las conquistas y la expansión del imperio, organizó el gobierno en su ausencia a través de hombres de su confianza. Entre sus principales campañas militares, buscó consolidar el poder mongol en los territorios que intentaron rebelarse, como Corea, por ejemplo. Pero su principal objetivo fue la conquista de los territorios chinos controlados por la dinastía Song. Sin embargo, Mongke murió por las heridas de batalla en 1256. A la muerte de Mongke, comenzó una guerra entre sus hermanos Kublai y Aigboke por la sucesión. La guerra duró 2 años y finalizó con la victoria de Kublai y su ascenso como gran Khan. Kublai hizo la guerra a la dinastía Song y consiguió el dominio del este de China. Durante su gobierno, hizo una transición del poder mongol hacia el imperio chino. Fue el primer soberano mongol en convertirse al budismo y adoptó muchas de las costumbres chinas para la organización de su imperio. Por ejemplo, utilizó el calendario chino, integró costumbres confucianas, de la filosofía china, para los rituales de gobierno y mandó a crear un nuevo alfabeto para la lengua mongola basado en la escritura tibetana. En 1254, ubicó la capital del imperio mongol en un sitio al que llamó Sanadu, que en chino significaba capital suprema, y luego la mudó a la ciudad de Liao, donde antes se encontraba la capital de la dinastía Jin, que en la actualidad es la ciudad de Pekín. En 1271 se proclamó como el fundador de la nueva dinastía Yuan, que gobernó en China hasta 1368. Por otro lado, intentó mantenerse como un soberano mongol entre los mongoles y mantuvo los rituales chamánicos de sus ancestros. Además, confió en los gobernantes mongoles para la organización del imperio y las campañas militares. Sin embargo, desde 1268, Kaidu, nieto de Ögödei Khan y líder del Kanato de Chagatai, desconoció la autoridad de Kublai y comenzó una guerra civil que se mantuvo durante todo el gobierno de Kublai Khan. En 1294 Kublai murió por problemas de salud. La autoridad central del Gran Khan venía siendo disputada desde las guerras que se desataron por la sucesión de Ögödei Khan, 1241-1251, y de Mongke Khan, 1260-1264. Además, durante su gobierno, Kublai Khan debió enfrentarse a Kaidu,
que desconocía su autoridad como Gran Khan. Kaidu era el líder de la casa de Ogodei, los descendientes de Ogodei Khan, y gobernaba el Kanato de Chagatai, una de las divisiones del Imperio Mongol. Cuando Kublai Khan murió en 1294, tampoco existía un heredero legítimo que pudiese imponer su autoridad en todo el territorio mongol. En consecuencia, el Imperio Mongol quedó dividido en kanatos autónomos. Gran Yuan incluía todos los territorios de la China antigua que habían sido conquistados por los mongoles desde el gobierno de Genghis Khan. Quedó bajo el gobierno de los descendientes de Kublai, nieto de Genghis Khan y segundo hijo de Touli, que fundó la dinastía Yuan. Kanato de Chagatai era el corazón original del gran imperio mongol, ubicado en las mesetas de Asia Central. Fue gobernado por los descendientes de Chagatai, segundo hijo de Genghis Khan. Horda de Oro abarcaba los territorios de los actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán, y quedó bajo el gobierno de la familia de Batu Khan, nieto de Genghis Khan e hijo de Jochi. El Kanato persa ocupaba los territorios del actual Irán, Irak, Turkmenistán, Turquía, Armenia y partes de Afganistán y Georgia. Fue gobernado por los descendientes de Hulagu, nieto de Genghis Khan, hijo de Tolui. Desde la creación del imperio por Genghis Khan, 1206, hasta su desintegración en kanatos autónomos de manera definitiva, 1294, el imperio mongol fue transformando su organización política y económica. Luego de asumir la autoridad central de Gran Khan, Genghis Khan buscó conquistar las tierras de los gobiernos vecinos para repartirlas entre sus hijos y herederos. Así, el territorio imperial quedó dividido en kanatos que fueron gobernados por descendientes de los hijos de Genghis Khan. Los territorios conquistados por Genghis Khan y sus sucesores debían jurar lealtad al imperio mongol, pagar tributos en forma de especie y enviar guerreros para las campañas militares. Pero, por otro lado, mantenían cierta autonomía de gobierno y los mongoles respetaban las costumbres y religiones locales. Al convertirse en Genghis Khan, Temujin comprendió que para poder organizar un gobierno, necesitaba poder utilizar registros. Como la lengua mongola no tenía ninguna forma de notación, mandó a crear un sistema de escritura propio. La escritura mongola utilizó el alfabeto uigur, un alfabeto basado en el sistema arábigo. Esto le permitió a Genghis Khan crear un sistema administrativo más complejo para poder gobernar los territorios, cobrar impuestos y organizar sus ejércitos. Además, promulgó un código escrito de leyes y regulaciones llamado Yasa, que estableció castigos severos para los diferentes crímenes. Su hijo Ogotai también llevó a cabo reformas administrativas con el objetivo de centralizar la administración y controlar a los gobernantes locales. Para eso, buscó hacer más eficiente la recolección de impuestos y tributos. Por su parte, Monde Khan creó un sistema unificado de impuestos y buscó mejorar la economía local de los territorios conquistados. Además, ordenó que se lleve a cabo un censo del imperio para poder tener un registro de los recursos y las personas que habitaban los espacios bajo control mongol. Durante el gobierno de Kublai Khan, se intentó establecer un sistema monetario unificado con el uso de papel moneda, cuyo uso era común en los territorios chinos. Sin embargo, esto no prosperó debido a las dificultades de intercambio de valores. Las creencias de las tribus nómadas mongolas previas al imperio se basaban en lo que se conoce como tengrianismo, un conjunto de creencias que tienen elementos de chamanismo, animismo y budismo. Sostenían que existía un dios principal del cielo, llamado Tengri, pero aceptaban la existencia de otras deidades. A medida que Genghis Khan conquistó los pueblos vecinos, el imperio mongol fue incorporando sociedades que tenían diferentes creencias. Durante el gobierno de los diferentes líderes mongoles, el imperio mongol siempre mantuvo una política de tolerancia religiosa y cultural. Por lo tanto, en el territorio imperial convivían comunidades judías, cristianas, musulmanas, hindúes y budistas. La organización militar de los mongoles es reconocida por su eficacia y los éxitos en sus conquistas. Estaba ordenada en base a un sistema decimal de grupos de 10, 100, 1.000 y 10.000 guerreros. Se estima que a principios del gobierno de Genghis Khan, su ejército alcanzaba los 100.000 hombres. Originalmente, los ejércitos mongoles estaban compuestos por arqueros a caballo e infantería con lanzas. Pero a medida que fueron conquistando a los pueblos vecinos, incorporaron los conocimientos de sus enemigos y comenzaron a crear diferentes máquinas de tecnología militar, como catapultas y trabuquetes,
máquinas lanzapiedras. Otra cualidad del ejército mongol era su capacidad para moverse velozmente y, a su vez, soportar las campañas de larga duración en climas hostiles. Además, organizaban sus campañas militares a través de un estudio detallado de los terrenos de batalla, la fuerza y las características del enemigo.